Algunos recuerdos no se desvanecen con el tiempo, no se ablandan, ellos esperan. Aprendí eso de la manera más difícil, incluso ahora, a los 26 años, viviendo a 3 estados de la casa donde todo ocurrió. Hay noches en las que el silencio se siente demasiado fuerte, noches en las que un recuerdo familiar se cuela sin invitación, se instala a mi lado y me recuerda una versión de mí misma que ya casi no reconozco. Este es uno de esos recuerdos. Comenzó una tranquila noche de martes en Portland, de esas noches que parecen lo suficientemente inofensivas como para confiar. La casa estaba en calma, casi demasiado tranquila. Esa calma que te convence de que nada puede salir mal. Tenía 20 años entonces. Había vuelto de la universidad para las vacaciones de otoño, agotado, emocionado, desconectado de un modo que aún no sabía cómo definir. Lucas también estaba allí. Crecimos bajo el mismo techo, no por sangre, sino por las circunstancias. Sus padres me acogieron cuando tenía 13 años. Después de que mi propia casa se convirtiera en algo a lo que ya no me sentía seguro llamar hogar. Con los años, amigo de la familia, dejó de ser la palabra adecuada. No era mi hermano, tampoco era solo un amigo, él era familiar. Esa noche, nuestros padres estaban fuera de la ciudad. Recuerdo haber notado el silencio que reinaba en la casa una vez que el coche arrancó, el sonido de las llantas desvaneciéndose en la calle. Sin reglas, sin horarios, solo espacio. En ese momento, me sentí aliviado. No me había dado cuenta de cuánto me había vaciado la universidad. Clases, plazos, ruido constante. No dejaba espacio para sentir nada profundo. Volver a casa abrió algo dentro de mí. Viejas paredes, viejos olores, viejas versiones de mí misma, escondidas en rincones que había olvidado que existían. Mi habitación parecía congelada en el tiempo, las mismas paredes azul pálido, el mismo suelo crujiente cerca de la puerta, un escritorio abarrotado de cosas que mis padres nunca se molestaban en tirar. Era como entrar en un recuerdo, no en una habitación. Lucas lo notó antes que yo. Pareces estar caminando por un museo, dijo, apoyándose en el mostrador de la cocina cuando entré más temprano esa noche. Me reí, pero sabía lo que quería decir. Él también había cambiado. Esa revelación me golpeó más fuerte de lo esperado. El chico que recordaba, torpe, flacucho, siempre arrastrándome había desaparecido. En su lugar había alguien más alto, más firme, alguien que ocupaba espacio sin proponérselo. Su voz se había vuelto más grave y tranquila, incluso su mirada se sentía diferente, más centrada. Cuando me sorprendió mirándolo, levantó una ceja. ¿Qué? Nada. Dije rápidamente. Solo, has cambiado. Sonrió, tranquilo y despreocupado. Eso es lo que pasa cuando el tiempo no espera a nadie. Debería haber terminado allí. No lo hizo. Más tarde esa noche, fui a mi habitación con la intención de dormir. Nada más. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, abrumado, simplemente adaptándome a estar en casa de nuevo. Pero el descanso no llegó. En cambio, mi mente vagaba por lugares que yo no invitaba a visitar. Los pensamientos daban vueltas. Las emociones me acosaban. Sentía una inquietud que no tenía nada que ver con el sueño. Ese fue el primer momento en que algo cambió. Silenciosamente, sutilmente, sin permiso. Recuerdo oír a Lucas moviéndose por el pasillo. Una puerta abriéndose, pasos, sonidos cotidianos que de repente se amplificaron en el silencio. Odiaba lo consciente que estaba de él. Lo odié, pero no lo detuve. Hay algo profundamente inquietante en darse cuenta de que un límite no se rompió de golpe. Se erosiona, lentamente, invisiblemente, hasta que un día miras hacia abajo y te das cuenta de que lo has cruzado sin saber cómo. Cuando llamó a la puerta, suavemente, me sobresalté. «Elena», llamó. «¿Sigues despierta?» Debería haber dicho que no. No lo hice. Lo que siguió no fue dramático. No hubo explosión. En ningún momento gritara. Esto está mal tan fuerte que me detuve en seco. Solo una conversación incómoda. Risas nerviosas.
dos personas dando vueltas alrededor de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Recuerdo que pensé, esto es solo un momento, no significa nada, esa mentira permanece conmigo durante años. Hablamos de nada, de la escuela, de la casa, de lo tranquilo que se sentía sin nadie más alrededor. Cada palabra bailaba cuidadosamente alrededor de lo que no decíamos. La tensión no era física, fue psicológico, tácito, pesado. En algún momento, se fue, o quizás se lo pedí, no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que después me quedé despierto, mirando al techo, con el pecho apretado por una sensación inexplicable. No hay emoción, no tener miedo, algo más cercano al terror, porque en el fondo, ya lo sabía, algo se había pasado de la raya esa noche, no una acción, sino una constatación, y cuando un pensamiento existe, no puedes deshacerte de él. No dormí, me dije que pasaría, esa mañana lo borraría, esa luz del día haría que todo volviera a la normalidad. Me equivoqué, la mañana no borra todo a veces, lo hace más claro, y eso fue solo el comienzo. La mañana no trajo alivio, trajo conciencia. Me desperté con el tintineo de los platos abajo, el zumbido sordo de la cafetera, la casa recuperando su ritmo habitual. Todo parecía normal, demasiado normal. Y ese era el problema, la normalidad hizo imposible fingir que no había pasado nada. Me quedé allí tumbado más tiempo del necesario, mirando al techo, repasando fragmentos de la noche anterior. No acontecimientos, sino sentimientos. La tensión, la cercanía, la forma en que algo no dicho se cernía entre nosotros como un asunto pendiente. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que esa incomodidad no significaba automáticamente un desastre, que la gente pudiera compartir un momento de confusión emocional y seguir adelante. Pero mientras ensayaba esos pensamientos, sentía una opresión en el pecho. Cuando por fin bajé, Lucas ya estaba en la mesa de la cocina, un tazón de cereal frente a él, las mangas de la sudadera con capuchas subidas, el cabello todavía un poco despeinado, como si acabara de levantarse de la cama. Él levantó la mirada cuando me vio. «Buenos días», dijo, como si nada hubiera cambiado. Odié el alivio que sentí al escuchar eso. «Buenos días», respondí, tomando una taza que en realidad no quería. Nos quedamos allí sentados en silencio más tiempo del que parecía natural. El sonido de las cucharas contra la cerámica resonaba más fuerte de lo debido. Podía sentir su atención en mí. No me miraba fijamente, sino que estaba presente. Una conciencia silenciosa que me impedía concentrarme en nada más. Finalmente, habló. «¿Estás bien?». Asentí demasiado rápido. «Sí, solo estoy cansada». No lo cuestioné, pero me di cuenta de que no me creía del todo. Nunca se le había dado bien fingir que todo iba bien, cuando no era así. Yo tampoco. El resto del día transcurrió, fragmentado, tareas, recados, sentado, en la misma habitación mientras hacía cosas completamente distintas. A simple vista, todo parecía normal. Debajo, había algo enrollado firmemente. Cada mirada accidental se sentía cargada. Cada silencio compartido tenía peso. No era atractivo como lo retratan las películas, audaz e innegable. Era más silencioso, más inquietante, una sensación de que algo frágil había sido perturbado y ninguno de los dos sabía cómo recomponerlo. Me preguntaba una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué no lo apagué? La respuesta honesta fue incómoda, porque una parte de mí no quería. Esa constatación me asustó más que cualquier otra cosa. Al anochecer, la casa se sentía más pequeña, las paredes estaban más cerca. Nuestros padres llamaron para decirme que pasarían otra noche fuera, y cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos. Lucas se dio cuenta. «No tienes por qué ser raro», dijo con dulzura. «Podemos simplemente existir, como siempre». Quería creerle. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con la televisión encendida, pero prácticamente ignorada. De fondo se reproducía algún programa, con risas grabadas resonando en los momentos menos oportunos. Finalmente,
Volvió a hablar. Sobre lo de anoche, dijo con cuidado. Se me cayó el estómago. He estado pensando en ello todo el día, continuó. Y no quiero fingir que no pasó. Las palabras cayeron más pesadas de lo esperado. No creo que debamos hablar de eso, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Él asintió lentamente. De acuerdo, pero necesito saber algo. Me giré para mirarlo. ¿Te asustó? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, admití, y no, y eso es lo que más me asusta. Se echó hacia atrás, pasándose una mano por el pelo. Igual, había alivio en esa honestidad, pero también peligro, porque la confusión compartida puede sentirse como una conexión, y la conexión puede difuminar aún más las líneas. Pasé esa noche completamente despierto otra vez, mirando fijamente a la oscuridad, luchando con pensamientos que no quería, pero que no podía silenciar. Me dije a mí mismo que esto era temporal, que la distancia lo arreglaría, que el tiempo opacaría lo que fuera, pero las emociones no se disuelven simplemente pidiéndolo. Esperan, presionan, exigen reconocimiento. El día siguiente fue peor, no más fuerte, más silencioso. Lucas se volvió más retraído, pensativo, cuidado con sus palabras. Lo imité sin darme cuenta. Ambos intentábamos proteger algo sin saber qué era, o tal vez estábamos tratando de protegernos. Esa tarde, mientras doblaba la ropa en la sala de estar, se detuvo en la puerta. Elena, dijo en voz baja, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. No respondí de inmediato, porque la honestidad significaba admitir que algo ya había cambiado, que fingir lo contrario no lo desharía. No quiero que esto nos arruine, dije finalmente. Yo tampoco, y no quiero sentirme así. Entonces me miró de verdad. No con expectación, no con presión, solo con comprensión. Los sentimientos no te hacen una mala persona, dijo, pero lo que haces con ellos sí importa. Esa frase se quedó conmigo, porque en el fondo sabía cuál era la elección correcta. Saber no hace más fácil la elección. Esa noche, acostado en la cama, me di cuenta de algo más, algo aún más difícil de aceptar. Algunas líneas no se cruzan con acciones, se cruzan en el momento en que dejas de querer dar un paso atrás. Y una vez que eso sucede, las consecuencias no llegan todas a la vez, llegan lentamente, en silencio, como arrepentirse de haber aprendido tu nombre. Se supone que la distancia arregla las cosas, al menos eso es lo que dice la gente. Yo también lo creí. Al principio, una semana después de esa noche, me fui de Portland antes de lo previsto. Les dije a mis padres que tenía que volver al campus antes de lo previsto. Se acercaban los exámenes finales, fechas límite, responsabilidades, todas las excusas adecuadas. Ninguna de ellas era la verdad. La verdad era más simple y más dura. Ya no confiaba en mí mismo. Lucas se quedó en la entrada mientras subía mis maletas al coche. No me pidió que me quedara. No le pedí que me explicara nada. Nos abrazamos, brevemente, con cuidado como dos personas que temen interpretar demasiado un gesto. Cuídate, dijo. Tú también, respondí. Eso fue todo, sin despedidas dramáticas, sin promesas, sin confrontación, y aún así, mientras me alejaba, sentí como si mi pecho se derrumbara hacia adentro. La universidad me absorbió de nuevo, pero no como antes. Las clases se confundían, las conversaciones se sentían distantes. Reía cuando debía, asentía cuando era necesario. Allí dentro, algo seguía sin resolverse. Me dije que había hecho lo correcto, que irme era una prueba de madurez, que elegir la distancia significaba elegir la responsabilidad, pero la responsabilidad no borra los sentimientos, simplemente los entierra. Pasaron las semanas, luego los meses. Lucas y yo dejamos de hablar, sin intención, sin discusión, sin consecuencias, solo un silencio que se hizo más denso con el tiempo. Al principio, miraba mi teléfono constantemente, luego, con menos frecuencia. Con el tiempo,
dejé de esperar nada. Así es como funciona el arrepentimiento. No grita, está esperando. Salí con alguien ese año. Un chico amable, seguro, predecible, todos lo aprobaban. En teoría, tenía sentido, pero cada vez que él tomaba mi mano, mi mente iba a otro lado, no exactamente a Lucas, sino a la versión de mí mismo que había sido antes de que todo se complica, la versión que aún no había aprendido lo frágiles. ¿Qué podían ser los límites? Esa relación no duró. El siguiente tampoco. Me llevó mucho tiempo admitir por qué. No me quedé estancado en una persona, me quedé estancado en un momento, al darme cuenta de que había sido capaz de confundir la comodidad con la conexión, la familiaridad con algo más profundo, y con qué facilidad la vulnerabilidad emocional puede disfrazarse de intimidad cuando uno se siente lo suficientemente solo. Años después, cuando finalmente comencé la terapia, mi terapeuta me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Te sientes culpable por lo que sentiste?, preguntó. ¿O por lo que reveló sobre ti? No tuve una respuesta no entonces. Lo que me atormentaba no era una acción, sino la conciencia. La pérdida de la inocencia, saber que las líneas que creía sólidas eran, en realidad, frágiles construcciones moldeadas por el contexto y la emoción. Me pregunté si Lucas tenía el mismo peso. Hablamos una vez, brevemente, 2 años después, un mensaje por mi cumpleaños, cortés, afectuoso, cuidado. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien. No mencionamos el pasado, pero estaba entre cada palabra. Para entonces, ya me había mudado de ciudad, había cambiado de trabajo, había cambiado de apartamento, había cambiado de rutina. Desde fuera, mi vida parecía tranquila. En el interior todavía se estaba llevando a cabo un silencioso ajuste de cuentas, porque la distancia no soluciona nada, solo retrasó la comprensión. Lo que finalmente ayudó no fue olvidar, sino asumir la responsabilidad, aceptar que sientes algo no te destroza, pero ignorar por qué lo sentiste sí. Yo no era una mala persona, yo era una joven que aún no sabía cómo definir la soledad, que no reconocía como el dolor. La gratitud y la cercanía pueden confundirse si no se controlan. Lucas no fue un error, él era un espejo, uno, que me mostró partes de mí que no estaba preparada para ver. La lección más difícil no fue aprender que no hacer, estaba aprendiendo por qué casi sucedió, y una vez que entendí eso, el arrepentimiento se suavizó, no se convirtió en una justificación, sino en crecimiento. Aún así, había una cosa que aún no había hecho, no me lo había perdonado. Algunas historias no terminan con un cierre, terminan con la comprensión. Me llevó años darme cuenta de que la razón por la que el recuerdo todavía me seguía no era porque me definía, sino porque no había terminado de escuchar lo que intentaba enseñarme. Para cuando cumplí 26, mi vida por fin se sentía estable. Tenía un trabajo que me importaba, amigos que me conocían más allá de las conversaciones triviales, una rutina que me daba estabilidad. Desde fuera, parecía que lo había resuelto todo. Dentro todavía había una puerta sin abrir. El pasado no pide permiso antes de llamar. Espera momentos de quietud, largos viajes, noches de insomnio, tranquilas mañanas de domingo y luego te recuerda quién eras. Durante mucho tiempo, traté esa versión de mí con crueldad. Reinterpreté sus decisiones, cuestioné sus instintos. La reduje a una sola temporada confusa, pero el crecimiento no viene del castigo, viene de la compasión. Una tarde, mientras visitaba Portland para una conferencia de trabajo, pasé por delante de la vieja casa. No lo había planeado. Mis manos giran el volante antes de que mi mente se diera cuenta. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, menos significativa, solo un edificio lleno de ecos. No me detuve, no lo necesitaba, porque ya no era el lugar el que guardaba el recuerdo, sino yo. Esa noche, sentada sola en una habitación de hotel, finalmente me permití sentirlo plenamente, sin miedo,
sin vergüenza, dolor, dolor por la chica que no supo pedir lo que necesitaba, dolor por el silencio que eligió porque creía que era más seguro que la honestidad, dolor por la confusión que cargó sola, y entonces ocurrió algo inesperado, el peso se levantó, no todo a la vez, pero sí lo suficiente. Me di cuenta de que me había estado midiendo por un momento en lugar de por la vida que le siguió, por un sentimiento en lugar de por las decisiones que tomé después. Elegí la distancia, elegí la moderación, elegí la reflexión. Esas decisiones también importaron. Unas semanas después, recibí un mensaje de Lucas. Sencillo, amable, espero que estés bien. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de responder. Lo soy, respondí. Espero que tú también. Eso fue suficiente. No necesitábamos reabrir nada. No necesitábamos reescribir el pasado. Algunas conexiones están destinadas a moldearte, no a quedarse contigo. Y eso está bien. Si hay algo que he aprendido es esto: sentir algo no te hace estar mal. Ignorar por qué lo sientes puede ser. Los límites no son muros, son comprensión, y la comprensión surge de conocerse a uno mismo lo suficientemente profundo como para reconocer cuando la emoción pide atención, no acción. No cuento esta historia porque estoy orgulloso de ella, lo cuento porque es humano, porque muchos de nosotros cargamos con momentos que no sabemos dónde ubicar, momentos que no encajan perfectamente en correcto o incorrecto. Solo en aún no lo sabía. Si estás escuchando esto y reconocer partes de ti mismo: confusión, culpa, silencio, debes saber esto. No eres lo peor que alguna vez sentiste, eres las decisiones que tomas después de comprenderlo. Y a veces sanar no significa olvidar, significa aprender a perdonar la versión de ti que no sabía nada más.